Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Hechos. El día de hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Hechos capítulo 10, del versículo 1. Voy a leer. Del versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y honraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo a verlo, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces. A aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegando a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende
y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Hasta el versículo 29 he leído. Ya anteriormente nosotros hemos aprendido el capítulo 3, cuando salía la predicación de Pedro y cuando él estaba hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entre muchos judíos recibieron la salvación, también recibiendo bautismo por nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aumentaron uno de como 3,000 y otro día 5,000 personas, ¿no? Y luego ya llegó persecución y estaban esparciendo muchos lugares. También algunas personas ya empezaron a predicar a los samaritanos. Por esa razón, entre los judíos tienen regla que solamente los judíos querían conversar entre sí. Por esa razón, por la tradición, ellos eran prohibidos de encontrar a los gentiles conversando, comiendo junto. Es como abominable y es un pecado para los judíos. Es decir que ellos tenían una regla: solamente querían vivir entre sí, casándose para adorar al Señor, compartiendo la palabra de Dios entre solamente los judíos. Creo que los judíos son de tribu de Judá, porque una vez había dividido, ¿no?, dos grupos. Tribu de Judá y la mitad de ¿cómo se dice?, Benjamín, y ya se quedó un país. Y otros grupos todo se quedaban.
otro lado. Entonces, nosotros podemos observar que los samaritanos eran de tribu de Israel, como casi 11 tribus. Pero un día ellos perdieron derecho por medio de Siria, y luego los hombres de Siria mezclaron y juntaron viviendo junto con los de los israelitas. Ya no es como puro descendientes de Abraham. Por causa de eso, entre los judíos tenían gran orgullo. Imagínense, ¿no? Todos desaparecieron, 11 tribus, solamente se quedó un tribu, y se llama tribu de Judá. Por eso los judíos estaban teniendo gran orgullo. Ellos piensan que nosotros ya solamente fueron reservados por Dios. Dios está protegiendo su vida. Dios bendice a su pueblo, solamente los judíos. Por eso ellos estaban considerando los samaritanos como si fuera como animales, como chanchos o cerdos, etc. Aunque todos son de Israel y también ellos tenían sangre de Abraham, pero mezclados. Ya no estaban teniendo respeto a los samaritanos. Por eso a menudo ellos estaban diciendo contra Jesucristo, decían que tú eres samaritano. Significa que es un insulto lo que estaba hablando samaritano. Pero leyendo Hechos capítulo 10, y sale una cosa maravillosa. Porque de primero sale la vida de un hombre, se llama Cornelio. Este hombre es romano, siendo centurión. Centurión es decir que tiene como uno de 100 soldados bajo autoridad de él. Por eso él ya tiene capacidad, siendo romano, ciudadano, tenía capacidad para dominar un pueblo por medio de soldados. Significa que no le faltaba nada prácticamente para vivir en este mundo. O sea, no le faltaba. Pero ¿sabe qué? En su corazón tenía gran miedo de Dios, buscando al Señor, adorando al Señor con toda la familia, también dando limosna. ¿Qué significa? Recibiendo salario, él puede repartir dinero a los pobres. Además, siempre él estaba orando al Señor. Luego Dios aceptó su oración y le envió un ángel de Dios. Cuando yo estaba leyendo esta palabra antes de recibir la salvación, eso es un ejemplo de mi vida espiritual. Yo quería ser como Cornelio así, porque yo veía que tal persona ya tiene mucha fe, la vida de creencia, ya está siendo como salvo, ya podrá recibir el galardón por Dios después de morir. Pero, observando esta palabra, no es esto, sino que Dios tuvo misericordia de él para que él recibiera la salvación. Aún todavía él no recibió la salvación, aunque él adora al Señor, dando limosna a los pobres, siempre orando al Señor,
Su oración fue recibida a Dios. También vio la visión de Dios, un ángel que está apareciendo. Pero era pecador. Hoy en día mucha gente quiere copiar como igual que Cornelio, ¿no? Quiere tener mucha experiencia por ver visiones. También quiere ayudar a la gente. Quiere mostrar su buena obra. Pero no sabe muy bien sobre el perdón de los pecados, nuevos nacimientos. ¿Cómo puede ser salvo? ¿Cómo puede ser perdonado de todos sus pecados? ¿Y cómo puede renacer? Estos temas no saben, siendo ignorante de la verdad. Por esa razón, Dios tuvo misericordia de él, porque observando de su vida, ya está invirtiendo tiempo, echando su corazón, amando a la gente, pero le falta algo. Por eso, Dios por sí mismo no le mandó para que invitara el siervo de Dios, Simón Pedro, donde moraba en Jope. Significa que Dios enviando un ángel, directamente el ángel tenía que explicar sobre el perdón de los pecados, nuevos nacimientos. Y fácil, mucho mejor que Pedro iba a explicar Santo Ángel. ¿No es así? Pero no es así. Dios nos dio una bendición para poder predicar el Evangelio. Aunque nosotros tenemos mucha debilidad, tenemos defecto, no tan fieles, comparando de ángel es incomparable, ¿no? Pero Dios nos encomendó el Evangelio para que nosotros prediquemos el Evangelio hacia los pecadores. Pero Dios tenía que trabajar una cosa más. Ya una vez solucionó con Cornelio, ¿no? Ya él aceptó para invitar a Pedro, enviando 3 personas para que invitaran a Pedro. Pero Pedro tiene el corazón duro, siendo judío puro. Significa que ya no quería conversar con los gentiles. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo había mandado últimamente? Por último mandato es que vaya al mundo. Cuando haya recibido el poder de Dios, recibirán el poder. Cuando haya recibido el Espíritu Santo del Señor, recibirá gran poder de Dios. Será testigo de mí, de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta confines de la tierra. Pero ellos todavía no están preparando su corazón, comparando de la voluntad de Dios. Porque Jesucristo ya les explicó. Debería llegar hasta Samaria, cruzando de Samaria a otros países, para encontrar a los gentiles, predicando el Evangelio. Pasando muchos tiempos. Pero Pedro y los apóstoles se quedaban allá, en Jerusalén, apenas en Judea. Significa que una pared del pensamiento es muy fuerte, como una muralla de rocas. Por esa razón, ¿no? Dios tanto quiere usar cada uno de nosotros. Pero tenemos alguna regla, alguna pared, porque impide. Dios quiere usar cada uno de nosotros.
Usted tiene que llegar allá, tiene que predicar, tiene que hacer esto. Pero alguno siempre tiene prejuicio y presenta con la situación y debilidad, con su pensamiento. Señor, no, yo no puedo. Si no puede, entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué necesita ayudar? La palabra de Dios, la promesa del Señor, el poder de Dios. Anteriormente, yo no pensaba que cómo yo podría enseñar la palabra de Dios a través de internet ante los pastores desconocidos. Porque yo soy como extranjero, siendo coreano. Yo no hablo exactamente como los latinoamericanos. Pero en el año 2019, antes de surgir pandemia COVID-19, Dios un día me dio este sentido. Mientras tanto que yo estaba participando en congreso de líderes cristianos en Nueva York, escuchando la predicación del pastor Oxupa, creo que el Espíritu Santo del Señor me decía, ¿por qué no quiere predicar el Evangelio a través de internet? Hoy en día hay manera de usar video en vivo por medio de Facebook. ¿Tiene miedo? ¿Tiene vergüenza? ¿Tiene algo de dificultad? Pero si Dios le ayuda, ¿por qué no puede? Como si fuera que la palabra de Dios me exhortaba, ¿no? Por fin yo acepté. Yo tuve la decisión. Por eso ya un día ponía trípode y sobre trípode mi celular, pero tenía que usar el micrófono para hacer transmisión en Facebook en vivo, para llegar mi voz exactamente. Pero en aquel entonces yo no sabía cómo yo podía usar micrófono, dónde consigo, dónde está dinero, muchas cosas me daba ya duda. Pero teniendo el deseo es más grande que otro. Por esa razón, nosotros ya por lo menos teníamos amplificador y parlante. Aunque no conecta directamente en mi celular, ya no importa. Por medio de parlante ya quiero hacer transmisión en vivo. Pero escuchando mi predicación por medio de Facebook, no tanto bueno de calidad para escucharlo. Ahora sí, está llegando muy bien, ¿no? Porque instaló ya micrófono. Por eso, desde lunes de la mañana empecé a predicar durante como 40 minutos cada día. Pero al llegar el día viernes, número 5, no podía porque ya tenía que irme al mercado con mi esposa para comprar algo, producto, porque en nuestra iglesia viven algunos hermanos juntos. Ya tenemos que conseguir algunos alimentos. Por eso ya dejé un momento, ¿no? Pero al llegar a mi casa llegó texto privado y de un amigo en Facebook. No conozco muy bien, ¿no? Pero este hombre se llama Pastor Samuel de Chile. Él me dijo que, pastor, estoy escuchando su predicación. ¿Por qué no me da? ¿Por qué no sube predicación de hoy? Yo quiero escucharlo. En aquel entonces, como si fuera que Dios había exhortado. Mire, usted piensa que nadie va a escuchar su predicación, nadie va a llamar la atención,
Pero mire, yo estoy preparando a esta persona, alguna persona más. ¿Por qué no quiere seguir? Desde aquel tiempo empecé a convocar a las personas y luego inscribieron muchas gentes, hasta como 500 personas se inscribieron antes de iniciar pandemia. Y por eso, haciendo la grabación por medio de WhatsApp, yo estaba enviando a muchos cada día. Por esa razón, mucha gente estaba contactando. Pero en el año 2020, iniciando pandemia de COVID-19, ya todo el mundo está predicando por medio de Facebook, ya de YouTube. Por eso yo perdí muchas personas, muchos contactos. Apenas está llegando como uno de 30 personas en Zoom cada noche. Pero mire, todos son fieles. Más de un año ya está siguiendo como mis alumnos. Significa que Dios siempre nos habla. Voy a ayudarle. Voy a darle poder. Voy a darle sabiduría, inteligencia. No se preocupe. Siga adelante. Es como igual que Dios mostró ante Pedro para cambiar su pensamiento. Porque descendiendo algo, ¿cómo se dice esto? Éxtasis. Y había atado 4 puntos, pero dentro de eso, ¿qué hay? Hay muchos reptiles, animales, inmundos. Imagínense, ¿no? Los judíos, exactamente ellos están confirmados. Esta carne es de cerdo o res. Es como igual que nuestra hermana Bárbara. Si come poco de carne de cerdo, su salud afecta muchísimo. Wow, terrible, ¿no? Yo no sabía, porque para mí todo igual es. Carne de res, carne de pescado, carne de cerdo, hasta cocodrilo, todo igual. Pero alguna persona por la salud no puede, prohibido comer. Pero no para los judíos sobre salud, sino que por la ley era prohibido de meter en su boca la carne de cerdo o algo de caballo o algo burro, no, ni de reptiles, ¿no? Pero saliendo la voz, Pedro, ¿cómo dice? Pedro, mata y coma. Mata y come. Así dice. Uy, ¿cómo podía matar al cerdo? ¿Y con martillo o algo? ¿Y cómo? Dice que yo coma. ¡Ay, terrible, terrible! Por eso directamente, como si fuera en sueño, ¿no? Él estaba diciendo, ¡Señor! ¡No! Así decía, ¡no! Ante la palabra de Dios, ellos pueden decir que no, para proteger su cuerpo. Porque ellos pensaban que si mete alguna cosa inmunda, su cuerpo también será inmundo, así piensa. Pero nada que ver, comida. Por la comida no va a ser como inmundo su cuerpo. Jesucristo dice que todo lo que sale de corazón contamina a la gente, no por la comida, así dice. Coma y mate y coma. En aquel entonces ya 3 veces luchando. Dios dice que mata y come. Señor, no.
Pedro, no diga inmundo, porque Dios limpió. No escuchó esta palabra. No, Señor, de ninguna manera. Dios, ¿cómo puede limpiar? Dice que por la ley, Levítico capítulo 11 dice que inmundos son los animales que no pueden rumiar y los que no tienen pezuña hendida. Todos son inmundos. No. Ahora está derrumbando esta ley. Dios dice que ya limpió todos los animales. No diga más inmundo, todos son limpios. 3 veces luchando, pum, 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 uppercut, pa, pa, pa. Pero, ¿quién ganó? Pedro ganó, pa, fuera. Hacia Dios, no quiero. ¿Por qué me dice así? No. Wow, este hombre es obediente o maldito. Puro maldito, corazón duro, como igual que piedra nomás, piedra. No absorbe nada de la palabra de Dios. Pero pensando profundamente, después de despertarse, ¿no? Dios dice que no diga más inmundos, parece que todos inmundos. ¡No! En aquel entonces llegaron 3 personas, los que fueron enviados de Cornelio. Y luego el Espíritu Santo del Señor le dice: están llegando buscando a ti. Yo les envié. ¿Quién envió? Dios. ¿Para qué? Para que derrumbara su regla ante presencia de los gentiles. Tiene que decir: ustedes no son pecadores. Porque Jesucristo llevó el pecado del mundo, limpió el pecado de Cornelio y su familia. Todos son limpios. Así tenía que decir. Pero todavía estaba confundido. ¿Qué es esto? Pero 3 personas decían: Cornelio, mire. No, Pedro, Señor, mire, nosotros ya fuimos enviados de Cornelio. Eres justo. Él vio visión, santo ángel, que invitara a usted. Por eso nosotros venimos, como somos mensajeros. Durmiendo allá, al siguiente día, fueron a la casa de Cornelio. Cornelio invitó a la familia, amigos, todo apedraron, adoraron ante Pedro. Pedro estaba asustado. No, Señor, no adore. Levántese. Y luego ya estaba escuchando. ¿Qué es lo que estaba hablando? Cornelio dice que mire, hace unos días apareció el ángel, le invitara a usted, porque usted iba a decir acerca de la palabra de la salvación. Yo no sabía que no había recibido la salvación, pero según la palabra de ángel me dice que yo no soy salvo, pero yo quiero recibir la salvación por usted. En aquel entonces despertó la mentalidad de Pedro. Lo que estaba diciendo, que no diga más inmundos animales, inmundos. Porque en la mente de los judíos, gentiles, fuera de promesa, fuera del mundo de Dios, todos son inmundos, todos son pecadores. Pero Jesucristo solamente llevó el pecado de los judíos. Jesucristo solamente murió por los pecados de los judíos. No, Jesucristo llevó el pecado del mundo, incluye el pecado de los romanos, coreanos, chilenos, de Latinoamérica, todo el mundo. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. No digan más que existen pecadores.
todos son limpios, porque Jesucristo limpió, justificó, santificó y perfeccionó. Solamente no acepta esta palabra, se quedó pecado. La gente, ¿por qué está yendo al infierno? ¿Por tener mucho pecado? No, no por tener pecado, sino que no aceptan el evangelio que Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Por causa de ignorancia, por causa de este sentido que está rechazando la verdad. Por eso está siendo pecador. Siendo pecador, se va al infierno, va a recibir el castigo eterno. Por eso la familia de Cornelio, mientras tanto que estaba escuchando la predicación de Pedro, llegó el Espíritu Santo del Señor. No por la oración, sino que estaban escuchando el Evangelio. Porque cuando llega el Espíritu Santo del Señor, cuando uno que recibió el perdón de los pecados por la fe, Dios les da regalo el Espíritu Santo del Señor. Así es. Por eso nosotros podemos alabar al Señor. Con misma manera hoy en día Dios está salvando a las personas. El día de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos permita para que nosotros escuchemos la palabra del Señor y estudiemos. Nosotros ya tenemos la Biblia, es la palabra de Dios. Cuando nosotros escudriñamos en la Biblia, Dios nos bendice. Es como igual que la vida de Cornelio. Antes de encontrar a Pedro, siempre él estaba procurando, haciendo buenas obras, orando, pero siendo pecador. Pero escuchando la predicación de Pedro, ya él y su familia, sus amigos, todos recibieron la salvación gratuitamente. Creo que hoy en día también quiere hacer este milagro en el mundo a través de nosotros. Gracias, Señor, por permitir esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.